Amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 13 de junio. Son las 8:40 de la mañana de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en este programa? Su programa La Disidencia. Vamos a estar platicando sobre el futuro de los partidos. Y nos han dicho, el futuro de los partidos, el futuro, al final del día es el futuro de la oposición. No hay forma de participar en la vida pública, en la vida política de este país, sin los partidos políticos. Alguien va a decir, no, es que los ciudadanos, es que la marea rosa, también vamos a hablar de la marea rosa y de los ciudadanos y de los Z González y de los Z Rodríguez y de todos esos personajes que han estado muy activos y participando, pero, pero puntualmente de qué vamos a hablar, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Desde dónde? ¿Cómo le vamos a hacer para, para que haya algún contrapeso político? Y de eso vamos a estar hablando. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia cada vez más reducida y comenzamos. Pues ahora sí, con el gusto de saludar a todos los amigos de Alterno 180 de mis redes de Wow MX. Vamos a arrancar este programa que para los amigos de Wow saben que es una retransmisión, saben que este programa es un programa grabado. Para los que están aquí a las 8:40 de la mañana y 8:42, saben que este es un programa en vivo. En breve empezaremos a poner sus comentarios. Bueno, queridos amigos, hay mucho de qué platicar en cuanto a la oposición. Ahorita, antes de empezar el programa, mi querida Minadab me sacaba las primeras carcajadas del día, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a todos. Bueno, a ver, también le voy a hacer una pregunta a Minadab ahorita que entre, pero un saludo a todos los que ya andan conectados. Todavía no sé si ya anda alguna de las moderadoras, creo que todavía no. Pero bueno, vamos a arrancar esto, amigos. Este señor es el tío Gamboí. Digo Aminadab Pérez Franco. ¿Cómo estás, mi querida Aminadab? ¿Qué? Ahora sí ya no hayas ni qué apodo ponerme, ya no, me quieres estigmatizar, pero no puedes. Pero bueno, un saludo a todo nuestro querido público. A todos mis sobrinos. A todo el tempranero que no está viendo cosas así que salen a estas horas para luego perder el tiempo. Algunas cosas que salen a estas horas que están interesantes ahí en tus canales, amigos. Pero la verdad es que, pues, un saludo a todos. Ayer en la noche, bueno, pues estaban todavía esperando, pero ya les avisamos a tiempo que íbamos a grabar hoy temprano. Y pues un abrazo ahora sí que a todos los disidentes de México y del extranjero que están presentes. Y yo no sé por qué dices que cada vez hay menos disidencia. A ver, va a haber menos libertades, pero la disidencia va a seguir igual. O sea, nosotros tenemos... Pues yo veo, a ver, es que justo, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. O sea, sí, a ver, bueno, échate. Tendremos que cambiarle el nombre al programa a una disidencia disminuida. No. A ver, es que el tema es que, fíjate, parte del tema que tenemos que hablar el día de hoy es ¿a qué nos vamos a oponer? ¿No? O sea, esa es una primera pregunta que muchas veces, pues, yo veo que en el caso de mis amigos del PAN, que hemos estado platicando muchas cosas en estos días y ha habido catarsis y ha habido un montón de cosas, pero el problema es que están como cuando ganó Peña Nieto, ¿no? O sea, después de 12 años de gobierno, el primer año de vida del PAN, así ya en su regreso a la oposición, seguían con el chip de que estaban en el gobierno y seguían pensando en la lógica de que seguíamos como ejerciendo el poder o como gobernando, o sea, no se entendía, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo es que pues ya dimos el paso hacia el autoritarismo, hacia la dictadura, hacia un régimen no democrático, y el chip lo traen
justamente pensando en que todavía hay instituciones, ¿no? Que todavía puede pedirse algo al INE o al tribunal para impugnar la elección. Hay unos que siguen pensando en que pues, la Suprema Corte se va a poder hacer. O sea, espérenme, es que esa realidad ya cambió, o sea, y cambió sin que casi nos diéramos cuenta, pero lo más increíble es que se sigue pensando en que el rescate, el reposicionamiento, el relanzamiento o lo que vayan a hacer lo siguen pensando con esos códigos, cuando los códigos ya no son democráticos, cuando los códigos ahora es volver a una cosa que el PAN hizo en el siglo pasado, cuando se enfrentó a la dictadura perfecta del PRI y que ahí pues no había elecciones libres, no había organismos electorales imparciales, no había un gobierno que no se metiera en las elecciones, no había tantas y tantas cosas que fueron cambiando gracias a una lucha democrática, y esa lucha democrática es la que tenemos que reemprender hoy, Octavio. Pero bueno, hay algunos que piensan pues que no, ¿verdad? Bueno, mejor no te rías porque, o sea, esto es cosa seria, pero yo sé que te gusta que nuestro público sonría y crea que la luna es de queso, como algunos panistas amigos míos, ¿no? Está silenciado. Eso sí, para nada. Si algo me ha gustado hacer con el apreciable, con el culto y conocedor público, es siempre decirles la neta, aunque no les guste. Y bueno, pues que no haya ilusos para que No no haya haya desilusionados. después. Pero bueno, queridos amigos, la verdad es que ahorita que decía Aminadab sobre esas épocas obscuras, obscuras, obscuras del PRI del siglo pasado, tendría que citar otra vez a Pinocho, ¿no? A Pinocho cuando decía, ¿dictadura? No, amigos, esta es una dicta blanda. ¿No? Dictadura la que viene, dictadura la que se aproxima. No, aquella era un garrote de hule, mi querido Aminadab. A ver, era justamente el asunto de ser buena ondita, de no ser, dijéramos, represiva a un grado tal de que generara una enorme molestia. O sea, a ver, tú sabías, o si vivías en el régimen pasado, sobre todo cuando en el PAN empezamos a hacer las estrategias de la resistencia civil, que podía venir la represión, que podía venir el encarcelamiento, que podía venir el hostigamiento. A ver, tú sabías a lo que te arriesgabas. De hecho, cuando te daban las pláticas para capacitarte en las tácticas y en las estrategias de resistencia civil, lo primero que te decían era eso. Entonces tú tienes que estar consciente de las consecuencias de tus actos, ¿no? Y yo creo que ahora vamos a tener que ir llevando esa conciencia a que los mexicanos, los ciudadanos que teníamos o que hemos tenido una participación en este régimen quejándonos y criticando las tonterías del presidente López sobre todo eso, bueno, el régimen se puede endurecer porque finalmente ha acumulado el poder. La elección lo que hizo fue desplazar todo el poder hacia ese grupo gobernante que tiene las características de tener una ideología o una doctrina que no acepta ideas ajenas. Esa es una. Segunda, que no comparte el poder, que no está dispuesto a dialogar ni a negociar, sino por eso quieren la mayoría calificada, porque lo que quieren es imponerse sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de discusión y sin pelar, ya no digamos a la oposición, sin hacerle caso a los ciudadanos, sin hacerle caso a las organizaciones, sin hacerle caso a los contrapesos. O sea, están pensando en un régimen como lo que pasó durante muchos años del siglo pasado, en donde ¿quién podría tener interlocución con el gobierno? Pues son los grupos de presión, los grupos empresariales que eran los que de alguna forma acordaban con ese gobierno cómo hacer los negocios, cómo hacer las inversiones, con los grupos sociales, por ejemplo, organizados en los sindicatos, en los sectores del propio partido oficial. O sea, así Pero es como... ya es diferente, ya es el pueblo el que manda. Bueno, pero a Ya ver, no creas que hay un Charlie Delgado ahí negociando con el poder, güey. No no, creas que hay una camarilla comandada por el Consejo Coordinador dinosaurico. No, mi querido Aminadab, tú estás equivocado, tú estás equivocado. a ver, es que ellos forman parte del poder. O sea, ese es el tema. O sea, ellos forman parte del poder. O sea, Charlie Delgado, de hecho, a ver, ¿qué pasa? No fueron ellos los que en la campaña dijeron, venga, candidata, ¿qué candidata? Presidenta. ¿No fueron ellos los que le encumbraron?
Por eso, a ver, de hecho, oye, las primeras imágenes que salen que después de reunirse y oye, después de que le dan su beso, sale del hombro del otro, del, ¿cómo se llama? Del dueño del poder económico, pues claro que entonces lo que estás viendo es que va a haber, por donde lo veas, un solo poder político económico que se va a encargar de todos los movimientos, ¿no? Yo no sé, y fíjate que estuvo interesante lo que explicaba Don Bogus el martes pasado de cuál iba a ser el perfil de ese nuevo Ya, régimen. Don Bogus, por asimilarlo al cascarrabias Digo, es que lo que pasa es que ya chole con, oye, con el regidor y con todas esas tarugadas, o sea, ya, digo, a ver si así ¿cómo se llama? Se aseria un poco nuestro querido amigo, pero a ver, estaba interesante eso de que, bueno, vamos a ver cuál de todas las modalidades del socialismo del siglo XXI es la que aplican aquí en México, ¿no? Que no necesariamente va a ser la venezolana que hemos estado temiendo, que puede ser unas menos ogrescas y menos, pero yo sí creo que va a ser peor que muchas de las que hemos visto que pueden tener algo de moderación, ¿no? Aquí yo no creo que vaya a haber moderación, yo creo que va a ser bastante, sobre todo al principio, va a ser muy, mientras no venga una crisis económica que los ponga a temblar, yo siento que van a estar muy prepotentes, van a estar muy subidos de tono, van a sentirse así como que es el momento de cortarle la cabeza a todos los que no piensen como nosotros. Y bueno, pues ahora sí que... Es que no es que vayan a sentirse. O sea, ponte en la lógica del poder, ponte en la lógica en la que ellos están en ese momento. Sí, sí, claro, claro. Pero tú recuerda que en los manuales de poder te dicen que el momento más peligroso de un político es el momento del triunfo. Es cuando pueden cometer más errores y pues los están empezando a cometer. Pero bueno, eso lo vamos a ir desmenuzando conforme vayan metiendo la pata. Iván Peña Nader, pues es junto con pegado con los Verásteguis, ¿no? Sí, pues es Ahorita, vamos. como el invitado de la semana Ahorita. pasada y eso que están, a ver, el problema es que, bueno, Ahí vas, a ver. No pongas el pedazo de estiércol frente al ventilador, tranquilo, sí, es que lo que pasa es que, tranquilo. bueno, nos están preguntando que qué opinamos. A mí me parece que es un fascista. El señor el que está mencionado, Peña Neder, a mí me parece que es un fascista, me parece, porque su ideología es de ultraderecha extrema y tiene muchos problemas. Y fracasaron en su partido que quisieron hacer ahí en Chihuahua, ¿no? O sea, no alcanzaron el registro y no alcanzaron a registrar a Verástegui. Entonces, bueno, pues son una fuerza que no tiene nada que compararse, por ejemplo, con la Marea Rosa o con otras organizaciones ciudadanas que sí afloraron en este proceso. Esos grupos quedaron reducidos en el fracaso de su búsqueda de tener un candidato y de sus expresiones partidistas que están, pues la verdad es que muy alejadas de una simpatía ciudadana, ¿no? Ay, mi tío Mina, ya es que si eres como el tío Gamboín, cabrón. No, Saludos como el tío Richie. ¿Cómo están, sobrinos? tú estás con ganas de fastidiar, pero yo No, tengo ganas no me pusiste muy de buenas antes de empezar el de... programa. eso, A pero ver, queridos amigos, ¿de qué estábamos hablando antes de empezar retoma el el programa? tema, retoma el tema. Decíamos, bueno, a ver cómo vamos a abordar el programa, de qué vamos a hablar. Y entonces hablamos de, bueno, pues hay tres momentos de este programa que además no le queda, ya saben que se va muy rapidito y tenemos que irnos muy acelerados, tenemos que tocar muy por encimita varios de los temas que traemos y pasa por tres momentos. El primero es, pues, los partidos políticos. Dos, que tiene que pasar hacia adentro de los partidos políticos en las renovaciones de sus dirigencias. Y tres, los ciudadanos, la marea rosa, esa en la que yo siempre les dije, yo no creo en esas cosas por mil argumentos. Había que estar, había que apoyar, era el momento histórico, era la oportunidad, pero también les expresamos en muchas ocasiones porque por ahí no se hace política. Pero ahorita justamente es momento de retomar esas tres etapas, los partidos, las dirigencias, los ciudadanos, como oposición. Y me decía, mira, no, es que estaba con un grupo de notables, que se hacen llamar
los blue pencils, los blue pencils. A ver, Y no los seas blue, un mamá, así son. A ver, y con otros, o sea, a ver, hay mucha efervescencia en el los PAN. justicieros del PAN, los Dijéramos justicieros. que, dijéramos Espérame, que déjame terminar nada más, déjame terminar. es que no los estigmatices, Antonio. No, 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 los justicieros del PAN. Los panistas que sí son, seguimos siendo azules. Bueno, los Blue Pencils, estaban en una tertulia, en una cofradía, en una de estas circunstancias. Creo que se reunieron como en 1800 en la Profesa, para hacer la independencia. Y ya que estaban reunidos, alguno dijo, bueno, tenemos que pensar en un líder capaz de hacer una interlocución y negociar con la nueva presidenta. A lo que bueno, pues ya ahí se cortó todo hasta mi desayuno y le dije, pues me reí. Le dije a mi nana, ¿de verdad creen que van a negociar algo con la presidenta? O sea, ¿de verdad todavía hay gente en el PAN que tiene esa lógica? Pues están perdidos. A O ver, sea, si así arranca el análisis y el diagnóstico, pues cabrón, cuida tus amistades, a cabrón. ver, a ver, a ver, Octavio, pero es que, a ver, hay cosas que tú lo tomas así como mucho a risa, pero Me da risa que evidentemente el a que ver, haya dicho eso está divorciado de la realidad. Octavio, posiblemente bastante, pero tú recuerda que aún en el régimen revolucionario, así en su apogeo, Gómez Morín y Crisley y varios de los que fueron dirigentes del PAN dialogaron con el gobierno. O sea, aunque el gobierno no les hacía caso y los mayoriteaba y insultaba en las cámaras, en los discursos, a ver, finalmente había algún tipo de contacto, que en este sexenio con López Obrador no lo hubo. Jamás se reunió con Marco Cortés. Incluso las únicas intentos de reunión, tú recordarás, fueron algún tipo de cita que Adán Augusto le dio a Marco Cortés cuando estaba el tema de uno de las reformas políticas, pero que finalmente, pues claro que no era un diálogo serio, o sea, no ocurrió absolutamente nada. Y evidentemente yo no veo ninguna necesidad de, a ver, si ya tengo yo la mayoría calificada, según esto, o por lo menos la mayoría absoluta para modificar la ley como que, pues qué necesidad tengo de negociar con una oposición a la que yo mismo he desprestigiado, estigmatizado, señalado, ¿cómo se llama?, condenado, y que supuestamente está llena de delincuentes y de corruptos y de ineptos y de todo eso, pues no tiene ningún caso. O sea, yo en eso estoy de acuerdo contigo, que sin embargo, el problema es que cuando tú estás en este momento de búsqueda de los partidos políticos, yo por eso empecé diciendo que a mí me parece que no han percibido cuál es el fondo. O sea, yo por eso decía, ¿a qué nos vamos a oponer? Porque no nos vamos a oponer como nos oponíamos por ejemplo, a Peña Nieto o como nos empezamos a apoyar incluso en esos programas contra López Obrador, que estábamos defendiendo que hubiera contrapesos, que hubiera ideas diferentes, que hubiera instituciones que limitaran el poder. A ver, eso es lo que ya no va a haber. Entonces, ¿cómo vas a actuar ahora cuando vas a tener a un gobierno que, por ejemplo, toda la etapa preelectoral, dijéramos, antes de que vuelva a haber elecciones en el 27, que yo anticipo que no van a ser libres, pero vas a tener a un gobierno haciendo propaganda descarada para legitimar al régimen? En el caso del PRI, se legitimó a través de confundir la historia, la patria, la nación con el Estado y con el régimen postrevolucionario. Esos mitos que ya no son válidos en este momento, pues yo creo que tienen que hacer sus nuevos mitos y sus nuevos rituales y quién sabe qué es lo que van a hacer. Eso es algo que está por verse. Yo decía el otro día, falta que se pongan las reglas del juego de cómo se va a jugar este juego, ¿no? Y esas las van a poner ahora que eliminen la corte y ahora que eliminen todos los contrapesos que quedan, los organismos autónomos, entonces vamos a saber un poco más. Pero de entrada, tú tienes una situación en la que el planteamiento de la acción política de la oposición jamás puede volver a ser, por lo menos en los próximos años, y mucho menos mientras dure este régimen de Morena, pensando en que vayas a hacer una campaña en donde pues puedas imponerte para ganar. Tienes que hacer otro tipo incluso otro tipo de proselitismo y otro tipo de contacto con los ciudadanos, lo que ya olvidaste de hacer, para que replantees cómo se va a hacer la nueva oposición. Porque de la otra forma, si siguen en las mismas, el camino es muy claro. Les va a pasar después al PRI y al PAN lo que le pasó al PRD. Van a perder el registro y se van a extinguir.
porque pues esa ya no es el camino, ¿no? Seguir insistiendo en un camino equivocado, pues evidentemente no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, a ver, ya empezamos con algunos destacados. A ver, vamos rápido con los Qué destacados bueno, inmediatos que qué bueno que tenemos. pusiste a Coret que dice que eres un latoso. Espérame, aquí dice, este todavía no. Eso ya lo Dice decimos. Octavio Fastidiar, ¿cuándo? Eso, no, eso, qué bueno, la audiencia lo sabe. Yo soy un angelito. Ay, otro angelito. Este, en el colofón hablaremos de Ángela Aguilar, que resultó no ser una angelita, sino una diablita. Ayer estuve hasta altas horas de la madrugada leyendo los Quieres comentarios hablar a de don eso, ya Pepe. me salgo y tú lo cierras así, pero bueno. Ay, don Pepe, los comentarios a don Pepe estuvieron muy buenos, hombre. Para la audiencia que no sabe de qué hablamos, lo comento al ratito. A ver, luego dice, ¿de qué sirve hacer una oposición si el INE ya no servirá, si la Corte ya no existirá, si la delincuencia organizada ya es copropietaria de la nación? Este es un buen comentario. Sí, Este por es un... eso. A ver, es que es lo que estaba diciendo. A ver, insisto, cuando ya te vas a tener un monopolio del poder, el problema es que la sociedad no es ese monopolio. A ver, no es cierto, porque eso no pasa ni en Corea del Norte, ¿eh? A ver, nada más para que les quede claro. Ni siquiera en Corea del Norte, donde llevan años con la ideología esta de, ¿cómo se llama? De los Kim Il-sung, como el Juche, ni siquiera ahí hay una uniformidad de pensamiento de todos. Ellos creen que sí, porque la imponen, la obligan. Pero aquí en México, que es un país que todavía tiene muchísimos márgenes de diversidad, de pluralidad, de acceso a información alternativa a la del gobierno, o sea, todo eso. Entonces, el asunto es que ese monopolio que va a querer imponerse a la fuerza y que nos lo traguemos a la fuerza, pues tenemos que oponernos empezando en el terreno de las ideas, en el terreno de la organización ciudadana social, en el terreno de la exigencia y del contrapeso y de no dejarlos a que hagan nada. Bueno, entonces el tema es que la oposición se tendría que replantear eso. A ver, cuando fue la dictadura perfecta del PRI, nosotros éramos oposición, los del PAN, yo era muy joven en ese tiempo, pero claro que, no, que sabíamos que nos iban a hacer fraudes, sabíamos que nos iban a soltar a los mapaches, a los operados, y de todas maneras participábamos, porque había ingredientes que te daban, en primer lugar, motivos de lucha que no eran la pluri, no eran el hueso, no eran la negociación de cargos así de que te dan notarías y pendejadas de esas. No, no era eso por lo que luchabas. Tú luchabas por otras razones de orden superior que eran lograr que México fuera un país democrático, que fuera un país libre, que no hubiera abusos del poder, que no hubiera una imposición de ¿cómo se llama?, discrecional de los criterios de cualquier sinvergüenza subcacique, que era el que tenía asolados a los pueblos, a las comunidades, a los municipios. O sea, eso es un tema que se tiene que reconstruir ese propósito y eso va a depender de qué tanto Morena se sienta el dueño del país y el dueño de nosotros, porque pues, ellos se van a sentir así como que van a poder hacer con lo que quieran con nosotros. Esos serían parte de los planteamientos de cómo se tiene que reconstruir la oposición. Y en ese sentido, a mí sí me parece que las vías partidistas no es o no son las únicas que hay que seguir. Ahorita vamos a hablar de eso, pero el asunto es que se tiene que replantear los motivos de lucha, porque si ahora vamos a luchar pensando en que nos va a tocar una regiduría de esas ¿cómo se llama?, de represión proporcional, pues es que no estamos perdidos, no vamos a ganar eso. O sea, ya no va a ser el modus vivendi el hecho de ser de oposición. Uno de oposición va a tener a lo mejor que tener su trabajo, su profesión, su changarro, su negocio, lo que pueda para poder sobrevivir, porque de la política no vas a vivir, pero sin embargo, la política no se cancela, vas a seguir haciendo política. Entonces, ahí es una de las cosas que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo vamos a darnos las condiciones nosotros para poder hacer política en el futuro? Bueno, a ver, queridos amigos, para los que dicen que, ay, que los desmadrugamos, que ya les habíamos dicho que la regla va a ser, hacemos la disidencia miércoles en la noche, excepcionalmente cuando se pueda, lo haremos el jueves en la mañana, pero fíjense que la última vez que lo hicimos en la mañana tuvo una muy buena audiencia. La verdad es que a la gente, mucha gente en general le gustó. Yo soy más nocturno, la verdad.
confiesa que andabas de parranda y por eso... No, ojalá estaba, pues, tengo un chairo en casa y tenía que limpiar la casa y ya, de estos, ya platicaré, dice por aquí alguien con mucho atino, los trapos sucios se lavan en casa, pero Bueno, ay, pues, a ver, es que tú empiezas a... hasta en las mejores familias, sabemos que cabrón. tú empiezas a ensuciar aquí el asunto, pero, pues, claro. Dice, sí, José Juan, un saludo. Bienvenido. Tú eres un chairo que nos cae bien. No es chairo. La verdad es que algún día tendremos que tener una plática con José Juan, porque por algo anda. No es chairo. No es chairo. Y cotorrea toda madre en todos lados. Dice otro de los destacados. ¿Cuánto tiempo le dan para que se caiga la economía? Esta ya la le dedicamos ya incluso 1 o 2 programas, varios programas a esto. Yo he dicho mi pronóstico, no nos hemos equivocado casi en general, ni en lo económico ni en lo político. No nos metemos en lo que no sabemos, pero yo les he dicho, hay momentos que hay que cuidar, que son primero, las reformas de septiembre, que parece que ya escuché el canto de las sirenas, ya escuché a algunos morenistas diciendo tranquilos, no vamos a ir por las 18, nada más van a ser 5 y las prioritarias de esas 5 son 3. A ver, pero si esas 3 son el INE, la Corte y los reguladores, pues ya nos rompieron la madre, ¿no? O sea, las demás ya lo habíamos dicho, son cosméticas y son las del progresismo y que si cuida a los animalitos y los derechos los derechos humanos de los animales y cosas esas que han propuesto. Hay reformas constitucionales que francamente son de risa. De las 18 son, vaya, ni fu ni fa, no, me podría, si yo estuviera ahí sentado diría abstención, pero hay 3 o 4 que son muy graves, y si dicen de las 18 vamos por 3 o 4, y van por esas 3 o 4, como la Corte, como los órganos reguladores, como el INE, ¿por qué lo toco aquí? Porque ese va a ser el primer golpe a la economía. Porque la semana pasada que dijeron vamos por las reformas, empezó a haber convulsión en los mercados, en la bolsa y en la paridad del peso frente al dólar. Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento tendrá que venir sí o sí en el presupuesto. Y en el presupuesto digo /Pemex, porque cuando veamos que le van a seguir metiendo dinero a estas ocurrencias y a las refinerías y a un modelo que no tiene sentido en un mundo moderno, ahí va. O la anticientífica resulta que se revela, rompe las cadenas de Prometeo, se libera del viejo, y dice, no, vamos a hacer una de Pemex otra cosa, y nos vamos a sorprender. Yo no creo, es la calca. Ojalá venga y me requete calle el hocico, pero no creo que eso suceda. Y requete callarme el hocico va a ser otra cosa muy distinta con Pemex. Va a romper. No lo creo porque además ella y el equipo cercano que la rodean son gente de una profunda ideología fracasada en el planeta y en la historia que van a querer repetir la dosis. A ver, vean la nota de esta semana. Ya pidieron un endeudamiento, creo que en el FMI, de $1,000 millones de dólares. Entonces, la ruta creo que ya la olfateamos a mucha distancia, ¿no? Ese es el segundo momento. Y el tercero, pues cuando reviente en breve, eso no va a tardar mucho, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, porque el sistema, nadie se ha querido meter al tema de las pensiones en este país, pero el modelo pues está invirtiendo, y si esta señora sigue con la locura de vamos a seguir la agenda globalista, la 2030, y vamos por una reducción de población y demás, pues ¿quién va a mantener a los viejitos? Y entonces, ¿cómo sales con ese tipo de propuestas ridículas de seguir manteniendo a media población con las becas o con los subsidios o con los apoyos? No te va a dar, y agrégale el problema de las pensiones, este país va a reventar. Depende cómo se vaya dando el timing de las reformas y del presupuesto. En una de esas tenemos una bomba explotada en noviembre, diciembre. Quiero equivocarme, ojo, quiero equivocarme por el bien de mi país, pero ese es mi timing. Dale, yo puedo coincidir con eso. Mira, además tienes un problema. Bien dice por ahí un comentario de que, bueno, como ya se acabaron con todo lo que habíamos ahorrado los gobiernos que buscaron la estabilidad económica, la prudencia y todo eso, evidentemente estamos en situaciones que son muy, muy preocupantes, pero ahí
ahí va a haber un efecto político, porque justamente lo que hoy se ve primero como un intento del presidente de seguir manteniendo el control sobre la futura presidenta y la cohesión interna del partido gobernante de Morena, esas van a ser sacudidas cuando llegue la crisis. O sea, ese es un momento definitorio de muchas cosas, porque en primer lugar, ahí es donde puede venir la ruptura entre la presidenta en funciones y el expresidente. Ese es un punto. Segunda, ahí puede venir una ruptura del modelo económico de esto, como tú lo mencionas, del gasto excesivo, incontrolado, etcétera, etcétera, porque ¿qué les va a quedar de otra? O sea, una cosa es que el expresidente dijo, yo no voy a subir impuestos, pero el nuevo gobierno a lo mejor opta por seguir gastando y subir impuestos, o opta por dejar de gastar en tonterías y entonces empezar a tener un uso más racional. No sabemos qué va a pasar, porque ahí adentro va a haber unas presiones brutales para que se mantengan las dos ideas, ¿no? O sea, los que van a querer ser, o sea, tanto prianista que se ha metido con ellos que les va a decir, oigan, es que es insostenible este modelo estúpido de López Obrador, y hasta los que van a decir, no, no, es que hay que seguirle con ese modelo y hasta que cambiemos y nos convirtamos en un país socialista del siglo XXI. Ellos se van a pelear entre ellos, porque además una de las cuestiones es que cuando ya no hay o cuando hay un partido de Estado, cuando hay un monopolio del poder, el conflicto político se traslada al interior de ese monopolio. Entonces, yo quiero tomar una pregunta que hay por ahí también de Mari, pero no está, que fíjate que dice, a ver, ¿cómo se plantea la oposición en estos casos? A ver, yo creo... ¿Nos vamos a esa? A ver, déjame nada Es más que realmente me voy en orden con las destacadas. bueno, entonces vete con eso, síguele, yo cierro esta parte nada más diciendo del tema de la economía, que a mí me parece que no va a durar mucho, porque el asunto es que puede pasar lo mismo que pasó cuando terminó el sexenio de Salinas. Salinas, ¿qué hizo? Estiró la liga lo más que pudo para que durante su sexenio no se diera una crisis sexenal como la que se dio con López Portillo y como la que se dio con Echeverría. Ese fue su objetivo y dejó que le reventara al sucesor, que fue el error de diciembre. Yo lo que veo es que aquí no necesariamente va a ser un error de diciembre, sino va a ser un colapso de otra manera muy, muy diferente. No va a ser un colapso solamente financiero, sino es un colapso estructural de que quieren meter un modelo que no es viable y que no es sostenible, que lo hemos dicho 1000 veces. Ahí cierro. Bueno, a ver, con este tema de los partidos, nada más déjenme irme rápido. Dice, oigan, ¿qué opinan? Ahorita vamos a las dirigencias. Esta está muy divertida. ¿Cuánto apuestan a que Obrador estará en el gabinete? No, yo no creo. Pero no dudaría No, que no va a alguno de estar. sus hijos sí. No. A ver, sí, a los hijos los va a querer meter y va a querer endilgar gente, así como sus grupos seguros, pero a ver, recuerden que el poder no se comparte. Vamos a ver Así quién tiene es. el poder y cuando llegue el momento crítico, pues vienen las rupturas. O sea, a ver, si en la historia, a ver, cuando al primer año de López Portillo, se pelearon el secretario de Hacienda y el de Programación, no duró ni un año el asunto, ya se pelearon y ya hubo cambios, ¿no? Igual pasó, cuando Salinas hizo su ruptura. O sea, a ver, siempre se rompe pronto, así que tranquilos. Esta es la cuestión. Más bien, ¿cómo la vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar cada ocurrencia que siempre tienen a bien proponer estos sujetos y llevarla a la práctica? Ese es el punto de fondo y eso es lo que atrás de cada política pública, atrás de cada acción legislativa, atrás de cada acción de los tomadores de decisión del país, eso es lo que nos deberíamos estar preguntando siempre. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? Y A es ver, que todo lo pagamos los contribuyentes. Por eso, mi querido Aminadab, los impuestos son un robo. el tema es que, a ver, fíjate, un criterio de esos criterios neoliberales, así como para que les quede claro, que usan muy bien los socialistas, la izquierda Cartier, es, a ver, ¿en qué momento se considera que la deuda, porque ahí dicen que la deuda está muy alta, en qué momento la deuda se considera que es peligrosa, ¿no? A mí me parece que cualquier endeudamiento público tiene un grave riesgo, aunque sea en una proporción pequeña del PIB. Pero, por ejemplo, los países que han llegado a reventar, por ejemplo, como cuando Grecia reventó y que les pusieron sus limitaciones ¿cómo se llama? En la Unión Europea para que siguieran emitiendo moneda griega. Tú recuerdas que cada país emite euros, pero como circulan en todo
en toda la eurozona, pues evidentemente, pues si un gobierno empieza a querer utilizar medidas socialistas, pues los otros lo paran, ¿no? Cuando Grecia entró en crisis era porque tenía una deuda del país del 146% del Producto Interno Bruto, o sea, era casi 1.5 veces el PIB. Aquí en México es 0.5 del PIB y está creciendo. El problema entonces dicen, no, pues todavía hay margen para endeudarnos, todavía podemos hipotecar más el futuro del país, o sea, porque la política de los populistas es patear el bote. Los populistas dicen, a ver, nos tronamos lo que haya y a ver quién lo arregla, ¿no? Pero mientras yo siga manteniendo el poder, que fue lo que pasó en Argentina, ¿no? Que es lo que ahorita quiere arreglar Milei. Pero la bronca es que siguen pensando que pueden endeudarse un poco. Lo que hizo el secretario de Hacienda ¿cómo se llama? De Peña Nieto, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, porque es por sinvergüenza, pero sí, o sea, ellos le aumentaron al déficit, no fue una cosa excesiva ni nada, pero dijeron, ok, si ya logramos tener estabilidad y ya nos apretamos el cinturón durante el sexenio de Cedillo y los sexenios del PAN, pues vamos aflojando un poquito el gasto y al final ya lo ajustaron, ¿no? Fue una medida de política económica que se podía hacer, pero acá como tú dices, la riqueza la han destruido. A ver, tú ve el aeropuerto, las ruinas del aeropuerto que se empezó a hacer en Texcoco, que es así como la prueba fehaciente de cuál es el modelo de país que quiso construir López Obrador, dejar al país en ruinas. Y así va a estar Dos Bocas, porque Dos Bocas, imagínate, hoy salió una nota de que en el año 2030 vamos a estar nadando en petróleo a nivel mundial por la reducción del consumo de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una refinería que va a estar vendiendo, si es que produce, petróleo que se va a pagar a 10, 15 dólares por barril porque el petróleo ya no va a valer nada, porque si hay una Eso sí lo hemos puntualizado en muchos programas. Por eso, va a ser... Espérame, nada más para no confundir a la gente. No se inunda. Gasolinas, porque el petróleo se va a seguir usando en toda la industria. Sí, Octavio, pero a ver, pero el problema es que entonces esa es todo el dineral que se tiró en Dos Bocas y cuidando que no se inunde, es un dinero que absolutamente hubiera generado riqueza bajo cualquier otra circunstancia, pero ahí va a generar pérdidas y va a ser unas ruinas como las del aeropuerto. Y no se digan los otros planes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Por eso se va a caer la economía, sí, se va a caer, Juan, y eso les va a afectar a ellos. Y ahí es cuando van a querer que haya oposición, y ahí van a querer que haya contrapesos, pero ahora se aguantan. Ahora vamos a apretar el cinturón, perdón. Dice Brasilia que cómo estaremos, que hay gente que dice que extrañan a los gobiernos de Fox Calderón y Lord Peña Hermoso, Baby Dino. Bueno, pues sí los extrañamos. Los gobiernos de Fox y Calderón por lo menos mantuvieron la estabilidad. Me imagino esa imagen. Promovieron la libre expresión, a ver, hicieron muchas cosas. Me imagino esa imagen del Rey León volteando a las nubes y formándose las nubes de los tres expresidentes. A ver, vamos con este destacado para darle hilación al programa. Dice, sería bueno preguntarse qué es la oposición y si esta cumple con su papel ante el oficialismo. Esta oposición es contrapeso del gobierno. Esta oposición no es contrapeso del gobierno. Esta pregunta se autorresponde, pero la primera parte es importante. A ver, esta pregunta tiene una respuesta importante que hay que dar. A ver, si tú no tienes la forma, porque ya no vas a tener la forma de competir electoralmente, de acceder democráticamente al poder, de conquistar espacios de poder, de llegar a tener una proporción en los congresos o en los gobiernos municipales que te ayuden a hacer un contrapeso político y de poder. Entonces, ¿cuál es el contrapeso que tiene que hacer la oposición? Es un contrapeso ideológico. ¿A qué voy? A que sí hay de otra, ¿no? O sea, ante la abrumador propaganda y aparato de espionaje y de invasión que va a ser la 4T para que todos seamos progresistas y que todos recibamos becas y que todos aceptemos que ese es el modelo de país, tiene que haber una fuerza política o varias y ciudadanas que digan, no, sí hay de otra. Aquí tenemos que recuperar la libertad, tenemos que recuperar la justicia, tenemos que recuperar la democracia,
democracia, tenemos que recuperar la dignidad, porque no podemos vivir como esclavos de un gobierno que nos pone el grillete a través de un apoyo a cambio de que no nos quejemos y de que no hagamos ningún tipo de crítica, ¿no? O sea, ese es el problema. Yo no veo, y ahí sí es importante, yo no veo una oposición que se esté preparando para ese momento. Yo veo que todo el mundo sigue pensando en sus grillas, en sus acomodos, en correr presidentes y dejar otros o lo que sea, pero no están haciendo lo que tiene que ser el contrapeso para resistir a esta dictadura que viene. A ver, hay varias preguntas todavía. Fíjate, dice Andy Jr. Esta de Vero dice Ramón Alberti, por cierto, muy buenos días, Vero, que estás así siempre atenta aquí en los controles. Dice dice que una periodista de Magenta sacó un libro llamado Dinastía. Dice que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue un fraude que se estaba hundiendo, por eso Obrador. A ver, aquí hay verdades a medias. Ni se estaba hundiendo, ni fue, bueno, sí había algo de manos negras. Sí había un chorro de manos negras y de negocios turbios. De los terrenos muchos negocios turbios, en los que había incluso hasta morenistas. Claro. Así es que morenistas que hoy están en el poder y que tenían injerencia en la zona y que hoy gobiernan posiciones importantes del país. Pero no nos metamos en ese tema. Eso de que se estaba hundiendo. A ver. Déjame nada más entrarle rápido. Porque yo fui de los primeritos que entró al terreno del aeropuerto por cosas que no vienen a cuento en este programa. Es un terreno acuoso y con características muy salinas. Y ese terreno, en la parte de abajo, para poder extraer parte de los sedimentos, tenía unos ductos que se llaman ademes. Lo primero que se tenía que hacer en el terreno era sacar los ademes para que de repente, cuando empezara a presentar un hundimiento general el aeropuerto, de repente no saliera un ademe pues a media pista, ¿no? A ver, sí iba a haber, y ojo, ese hundimiento estaba proyectado, no era algo que fuera a sorprender a nadie. Y además había un trabajo de ingeniería muy sólido por los mejores ingenieros de este país, de Cimentaciones Mexicanas y de N cantidad de empresas, que se trabajó para ver qué se iba a hacer con un hundimiento natural que iba a haber en un terreno que se iba a reblandecer con el paso del tiempo por las características del mismo. Ojo, son verdades a medias, pero de que había negocios por todos lados, que fue lo que siempre dijimos. Porque si había esos negocios y los sabíamos muchos, ¿por qué no hay nadie en la cárcel? ¿Por qué no hay averiguaciones sobre esos negocios? ¿Por qué no se les quitó el negocio a esas personas y se metió a alguien que lo fuera a hacer bien? O sea, había forma de limpiar una obra que era de alta envergadura para el país, pero no lo hicieron. Decidieron el elefante blanco ese del monumento a los mamuts, ¿no? Yo nada más quiero decir que, a ver, técnicamente siempre hay soluciones para ese tipo de cosas. O sea, a ver, tú lo dices de las obras de ingeniería. A ver, la solución técnica estaba planteada. El principal daño que iba a hacer era que iba a quitar una zona amplia de recarga de acuífero que iba a tener consecuencias para la ciudad, que ese es otro tema del que incluso ni siquiera los chairos hablaron, o sea, los morenistas que apoyaban a López. Pero además, lo más grave de todo es que cualquier tipo de problema se hubiera mitigado con la enorme riqueza y con la enorme inversión y con los enormes beneficios que hubiera traído para el país el funcionamiento del aeropuerto. O sea, que eso es lo que tampoco se ve. O sea, ese aeropuerto hubiera transformado totalmente la economía de la Ciudad de México, hubiera detonado muchísimo tráfico y muchísimas inversiones y muchísimos viajeros que hubieran repercutido en tan es así que la fibra del aeropuerto, o sea, el fideicomiso donde la iniciativa privada y tú como inversionista particular podías entrarle para tener ganancias del aeropuerto, era una fibra que tuvo que liquidarse carísima porque tenía una expectativa de ganancia muy grande, pero la gente eso no lo piensa. O sea, cualquier tipo, porque obviamente iba a ser costoso el mantenimiento, iba a ser costoso estar renivelando y haciendo todas estas cuestiones técnicas, pero eso se iba a pagar del propio flujo del aeropuerto más la riqueza que iba a traer. Pero obviamente cuando tú destruyes la riqueza, estás pensando nada más en el dinero que tiraste, no, en el dinero que dejas de generar
generar, en los empleos que dejas de tener, en los beneficios, en la baja de precios de los vuelos que hubieras tenido en lugar que estén como ahora carísimos, que eso hubiera dado. Pero bueno, ahí síganle en las telarañas mentales, ¿no? Rápido, me voy con otros destacados. Dice, bueno, a ver, el tema de la oposición, ¿qué debe de hacer? Coincido con Aminadab, debe de haber un replanteamiento sólido, sólido de los pilares de los partidos. Y de los pilares, naturalmente, no hablo de las personas, hablo de los principios. Sí, de la estrategia. Hablo de los principios y la estrategia tendrá que ir de la mano de los principios que postulan, de la estrategia política electoral, los sectores a los que tendrán que llegar tienen que ir de la mano de ideología, de partidos, de una forma de concebir un México y de concebir a México en el mundo, pero solamente con esa reflexión profunda. Si siguen en una reflexión superflua del daño que le hizo, lo dije hace 3 años, Marco, 2 años, 3 años, 1 año, lo dije la semana pasada, no me he cansado de pitorrearme de la risa de don Tondejo, de Tontuelito con K. No basta, no es el dirigente, porque si llega un dirigente de la misma camada, y a lo mejor, ojo, en su equipo hay gente muy brillante, o en su grupo político puede haber gente con más capacidad, cualquiera de su equipo, casi cualquiera de su equipo tendría más capacidad que aquel infame. El problema no es la persona, el problema es que llegan sin las ideas que dieron sustento, que fueron los pilares de Acción Nacional. Y Acción Nacional, ojo, lo digo yo sin ser militante de ningún partido, de ninguno, nunca he militado en ningún partido, ni en PRI, ni el PAN, ni el PRD, y bueno, lo he dicho aquí, en algún momento le llegué a tener hasta aprecio y llegué a colaborar en temas externos con Mario Delgado. No me avergüenza decirlo, antes de que se volviera loco y fuera abyecto al poder. Incluso fue un buen secretario de Educación en la Ciudad de México con Marcelo, hacía cosas muy sensatas. Y luego estos personajes, todos y cada uno, fueron perdiendo el piso y fueron perdiendo la dignidad y fueron siendo cada vez más abyectos al poder. Y eso es lo que hoy tenemos y es lo que vamos a tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero, Oye, ¿qué veo? ¿Qué veo? Nada más concluyo, ¿qué veo en los partidos? Que tienen que regresar a una base ideológica. Y cuando digo de ideológica es de cómo, qué gran visión tienen de país y salir a convencer con convicción. A convencer con convicción. Escúchenlo fuerte y claro. Tienen que comprarse a sí mismos el discurso, tienen que digerirlo, tienen que saber de qué se va a componer un siguiente país, un nuevo orden. Y luego con pasión salir a convencer a la gente. Pero si no salen a convencer con convicción, este país no va a tener oposición. Y tiene que haber un replanteamiento profundo de lo que vamos a hacer. Pero hay otra cosa, Octavio. ¿Quién sale? O sea, porque yo me pregunto. La parte secundaria, ok, nos vamos ya a la parte de las personas. Espérame, no, a ver, no, antes de eso, yo creo que el problema es que los partidos, eso que dices, a mí me parece que sí es necesario, indispensable, pero hay un asunto que se tiene que plantear, que es recuperar la capacidad de acción política. Eso no es una cuestión de ideología, eso es una cuestión de que tú te plantees, a ver, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo vas a enfrentar a los 22,000 siervos de la nación que están recorriendo todos los días las diferentes calles de los pueblos y de las ciudades de este país para irte a llevar el programa social y decirte, te lo está regalando el régimen de Morena? Como ellos dicen que lo da López, dirán que lo da Claudia o dirá que lo da quien sea. Entonces, ¿cómo vas tú a contrarrestar eso? Y mi pregunta es muy sencilla. Tienes que regenerar las capacidades de acción de los partidos, que tiene que ver, porque vuelve a haber militancia. ¿Qué es lo que pasa? A ver, en esta campaña llegaron miles de videos de amigos míos del PAN haciendo actos de campaña en donde iban con los tambores, iban con las canciones y hacían los mítines así, ponían así las carpas y los grupos musicales y daban 5 minutos para que hablara el candidato porque la gente iba a oír al grupo, ¿no? No fueron con el Esquirol a ver a Bronco y no a oírlo a él, o me equivoco. Entonces,
El problema es que cuando esas brigadas que organizan esos eventos ruidosos, escandalosos, se van, no queda nada, porque no hay partido ahí, porque no hay base militante, porque no hay gente que salga a defender esos principios, no hay nada, Octavio. Entonces, la bronca es que los partidos tienen que restaurar sus capacidades de acción, o sea, tienes que volver a armar tu propia estructura. ¿Cómo vas a competir en un campo de batalla si no tienes tropas, si no tienes armas, si no tienes bases, si no tienes dónde empezar a saber qué es lo que está haciendo tu enemigo? Que además el enemigo va a ser un gobierno monopólico que va a usar todos los recursos. A ver, contesto parcialmente lo que dices. Te contesto parcialmente lo que dices. Porque regresar a los pilares del partido es fundamental. De los partidos, del que sea, de oposición. Todo aquel que no comparte esta visión de un solo hombre en el poder, o de ahora una nueva mujer, o lo que mal llamen, que ni ellos terminan de saber qué es la 4T. Lo primero es tener una hoja de ruta clara, y la hoja de ruta pasa por los principios. Y entonces empiezas a formar tus ejércitos. Pero es que los partidos dejaron de hacer capacitación, dejaron de retransmitir las ideas. A ver, Aminadab, cuando el PRI funcionaba como relojito, y hablo del PRI porque lo conocí desde la capacitación mucho mejor que al PAN. Tú conoces mucho más al PAN desde la capacitación. Pero cuando el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, el ICADEP, el Reyes Heroles, la Fundación Colosio o el IEPES en el PRI, funcionaban, el más pendejo de ahí terminaba de regidor. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían la capacidad de salir a dar un debate, un debate público, porque generaban una estructura de pensamiento. Eso se ha perdido. ¿Cómo quieres salir con un ejército con resorteras si no tienen armas aquí arriba? Claro. Si no les estás dando estructura, si no les estás dando capacitación. Entonces, si la gente no sabe qué defiende un partido político, entonces dice, pues vale madre, me puedo ir al PRD, puedo ser de Morena mañana, puedo ser del PT, vale madre, el que me dé una candidatura, ¿qué quieres? Pues llegar al poder y chingar una lana o ser parte del cobijo de la cuarta transformación. El punto es, por eso insisto, regresando a las bases, lo que sigue es capacitación, hacer los ejércitos de gente convencida y gente capacitada para después salir a convencer. Yo creo que el proceso es claro y es que se perdió. Y es que ese proceso no tendría ni siquiera por qué estarlo explicando aquí, porque esa es la vida de un partido político y eso se perdió. Por eso el nombre de este programa, El Futuro de la Oposición, los partidos están perdidos. Hay que explicarlo por eso, Octavio. Mira, en un minuto complemento. A ver, en el caso del PAN, había las incubadoras de legisladores, había los cursos de capacitación, pero cuando se llegó al poder en el PAN en el 2000, empezamos con la bronca de que se abandonó la formación humanista y se privilegió una supuesta formación técnica de asesores, de gobernantes, de gente que analizaba políticas públicas y todo eso, y acabamos en lo que hace ahora la capacitación del PAN, que dicen que forman competencias, o sea, forman comunicadores, forman operadores, forman que como tú bien dices, si no tienen una idea, o en este caso humanista, que es la del PAN, acaban siendo intercambiables y se pueden ir al partido que sea, pero lo peor es que tú ya se los capacitas, o sea, tú estás formando recursos humanos políticos para que acaben en otros partidos, porque no les das la esencia de tu propio perfil. Esa es la tragedia, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, a ver, casi para concluir, vámonos a las... ¿O vas a hacer conclusión? Vamos a hacer el corte de WOW y un saludo a los amigos de WOW MX, que hoy por la tarde somos retransmisión, y los que quieran en WOW seguir viendo este programa, vengan al canal de un servidor o al de Alterno 180, que es otro de los canales que tenemos ahí con Berman. Así es que, amigos, los que están en vivo, no se desconecten, solo hacemos un corte rápido y regresamos.